Entonces aprovecho para presentar precisamente a la doctora Erin. En la siguiente conferencia, la doctora Erin McKiernan es investigadora especializada en neurociencia experimental y teórica biofísica celular. Escribe sobre neurociencia, el acceso abierto, ciencia abierta y sobre las mujeres en la ciencia. Actualmente es profesora del Departamento de Física del Programa de Física Biomédica de la Universidad Autónoma de México. Trabaja en el proyecto Why Open Science, financiado parcialmente por la Fundación Chudleigh World, y por supuesto está con nosotros con la conferencia que se llama Tendencias Actuales, Avances en el Mundo de la Ciencia Abierta. Por supuesto tiene una hora para su exposición y al final sesión de preguntas y respuestas. Con ustedes, la doctora Erin. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Tengo el reto hoy de presentarles un panorama del mundo de la ciencia abierta y específicamente los avances de los últimos 5 o 10 años, algunos más recientes. Y como solo tengo una hora, que para ese tema es muy poco, no les puedo mostrar todos, pero una pequeña muestra de los avances que yo pienso que son los más importantes. Hablar de la ciencia, antes de eso, les quiero comentar que esa presentación es bajo una licencia abierta de Creative Commons, entonces ustedes pueden tomar fotos, copiar lo que quieren, y después de la presentación lo subo al repositorio de Fixture para que todos tienen una copia. Y ese es mi nombre en Twitter, por si acaso que quieren poner tweets. ¿Qué es la ciencia abierta? Es un tema bastante amplio porque no es nada más una cosa. De hecho, es más bien como una sombrilla y que tiene bajo los datos abiertos, acceso abierto, cuadernos abiertos, la idea de ser ciencia en tiempo real, código abierta, hasta la ciencia ciudadana, involucrar a los participantes en la comunidad en su proceso de hacer la ciencia. Todo eso podemos pensar como la ciencia abierta. Entonces, no tengo tiempo de tocar en todos esos temas hoy, pero voy a tocar algunos que me parecen los más interesantes y que estamos viendo muchos avances. En los últimos años, el Foster Science, el grupo de Foster Science, ha desarrollado una taxonomía de la ciencia abierta, mostrando las varias ramas y la relación entre ellas. Entonces, como ustedes pueden ver, la ciencia abierta son muchas cosas, ¿no? Voy a tocar los temas que tengo marcado por allí, acceso abierto, y qué son los avances que hemos visto en los últimos años, datos abiertos, los cuadernos abiertos, y un poco de las herramientas que nos permite compartir nuestras investigaciones. Entonces, empezando con el acceso abierto. Hay varias normas internacionales. Uno de los primeros era el Budapest Open Access Initiative. En el 2002 se juntaron muchos expertos y ellos escribieron un documento en que por primera vez utilizaron el término de acceso abierto y establecieron la definición. ¿Qué es acceso abierto? Es disponibilidad gratuita que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir sin barreras financieras, legales o técnicas. Entonces, si usted tiene conexión a Internet, debe ser que ustedes puedan accesar todos esos trabajos de investigación. Esa es la definición de acceso abierto, establecido internacionalmente. En el 2012 celebraron 10 años de esa iniciativa y publicaron más recomendaciones. Y entonces dijeron, vamos a promover las dos estrategias, que sería el oro, que es publicar de acceso abierto a través de una revista, de un editorial, o la estrategia verde, que sería poner una copia en un repositorio, y normalmente ese está hecho por el mismo autor.
recomendaron que cualquier trabajo de acceso abierto es de depósito inmediato, sin embargo, sin periodo de embargo. Y si hay que tener un embargo, que sería de máximo 6 meses. Usar una licencia de Creative Commons, es el mismo licencia que yo uso para esa presentación. En el 2002 no existían esas licencias, entonces ya en el 2012 dijeron, esa licencia captura lo que nosotros pensamos es realmente el acceso abierto, entonces recomendamos esa licencia para todos los trabajos. Y acceso inmediato a todos los metadatos del trabajo y evitar el uso de factor de impacto en cualquier evaluación académica, en cualquier evaluación del trabajo de investigación, diciendo que esa métrica no captura la calidad científica del trabajo. Y eso uno puede pensar que es no directamente relacionado con el acceso abierto, pero en esa fecha sí estaba presentando un problema porque muchos estaban diciendo, pues quiero publicar de acceso abierto, pero esas revistas todavía no tienen factor de impacto porque son nuevos. Y entonces ellos estaban diciendo, eso no debe ser una consideración en términos de la calidad científica del trabajo y de la publicación. En esas transparencias van a ver que algunos tienen liga abajo, esos son unos puntos de acción que ustedes como organizaciones o individuales pueden firmar esos acuerdos, esas iniciativas diciendo yo apoyo lo que ustedes están diciendo sobre el acceso abierto y yo voy a hacer un compromiso que voy a publicar mi trabajo de misma manera, de acuerdo con esa iniciativa. Otra norma internacional sobre el acceso abierto era el Bethesda Statement on Open Access Publishing de 2003. Esa era importante porque extendió el trabajo de Budapest Open Access Initiative para definir qué es una publicación de acceso abierto y establecer que puede ser por la ruta oro, que puede ser por una revista o puede ser por un repositorio y que aparte de tener derecho de copiar, utilizar, transmitir, presentar de cualquier manera, que la gente debe tener el derecho de hacer obras derivadas de ese trabajo. Entonces, utilizar y construir algo nuevo de ese trabajo como parte de los derechos que tienen como usuario. Entonces, eso fue muy importante en términos de extender la definición de acceso abierto y qué es una publicación de acceso abierto. Y en el mismo año, el Max Planck organizaron un congreso, escribieron un documento, Berlin Declaration on Open Access. También se define al acceso abierto, publicación de acceso abierto, la misma manera que el Bethesda, pero ahora están incluyendo los datos y metadatos primarios y otros materiales de la investigación. Sabemos que no solamente son artículos como los productos de investigación, hay datos, hay materiales, hay protocolos, hay varias cosas que ellos van a incluir, todo eso en su definición. Y además que van a apoyar sus investigadores a publicar de manera abierta y además incluir eso en evaluación y promoción de sus investigadores. Entonces, decir, no solo vamos a decir que nos guste la idea, pero vamos a poner allí como puntos para que ustedes tienen el incentivo de compartir sus trabajos. Avances internacionales, hay varios y no hay tiempo de discutir todos, pero este año creo que fuera, la Comisión Europea decía ya para el año 2020 queremos que todos los artículos europeos son publicados de manera acceso abierto. Entonces eso es increíble, ¿no? Que la Comisión dice en 4 años queremos que todos los productos científicos de nuestra área, de nuestra región, ya son abiertos. Y esos son 2 ejemplos. Carlos Muedas, que es uno de los de la comisión, decía, las tecnologías digitales tienen la potencia de cambiar publicación científica de la misma manera en que ha cambiado la música y las películas y otras telecomunicaciones. Y Sander Decker, que es de la Comisión
Europeo por la parte de los bajos países, dice que la hora de nada más hablar de acceso abierto ya ha pasado. Entonces, con esos nuevos acuerdos ya vamos a lograr el acceso abierto, pero en práctica. En Latinoamérica hemos visto varios avances, especialmente al nivel nacional. Hay varios países en esa región que aprobaron leyes de acceso abierto. Uno es Perú en el 2013, y esa ley dice que van a crear un repositorio nacional de acceso abierto por su comisión científica. Van a desarrollar también repositorios al nivel institucional y que van a integrar esos repositorios institucionales con la nacional, y que todas las obras y datos producidos con fondos públicos tienen que ser de acceso abierto en sus repositorios institucionales o en el repositorio nacional, o los dos. Y que ellos ponen un embargo máximo de 24 meses. Es un embargo bastante largo, y de hecho si piensan en el embargo máximo de 6 meses que dijeron en la iniciativa de Budapest, pues eso obviamente es mucho más. Entonces, estamos viendo avances, pero todavía vemos que algunos de los detalles en esas leyes todavía falta mucho por hacer. Y entonces, ya crearon el repositorio nacional que se llama Alicia, y han avanzado mucho en el acceso abierto en su país. Argentina también en el 2013 aprobaron una ley de acceso abierto al nivel nacional. También van a tener repositorios institucionales, y que hay integración entre los repositorios, que todos los académicos que reciben fondos públicos deben desarrollar planes de gestión para garantizar acceso a los datos, no solo las publicaciones, a los datos de investigación, depositar sus artículos en un repositorio, embargo máximo de 6 meses, está de acuerdo con la iniciativa de Budapest, y depositar sus datos en un repositorio, embargo máximo de 5 años. Es de 5 años. Como mencioné ayer, es mucho más difícil decir a los investigadores, por favor, compárteme sus datos, que compartir un artículo. Entonces les están dando un periodo de tiempo de sacar todo el jugo de esos datos, publicar lo que pueden antes de compartirlos. En México, en 2014, también aprobaron una ley de acceso abierto, el presidente ya firmó, y entonces es parte de la ley de educación y ciencia. En ese caso también tenemos la creación de un repositorio nacional que todavía está en proceso, y dice la ley que los académicos podrán depositar copias de sus artículos y datos en el repositorio nacional. Esos cambios de lenguaje son muy importantes. Las otras 2 leyes que hemos discutido son mandatos. Hay que depositar si recibes fondos públicos. Eso no es mandato. Dice, vamos a poner el repositorio nacional, ustedes ya tienen el mecanismo de compartir sus investigaciones, pero hasta el momento no es a fuerza, no es mandato. Eso es por la parte de CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en colaboración con Redali, que es la red de revistas de Latinoamérica, Caribe y Portugal, y la Universidad de Estado de México, que son 2 organizaciones que han impulsado mucho el acceso abierto en México. En Colombia, ustedes saben mejor que yo, pero estaba buscando y hay varias organizaciones aquí que promueven no solo el acceso abierto, pero los derechos digitales. Y uno es Fundación Carisma, otro es Creative Commons de Colombia, Sistema Nacional de Acceso Abierto. Si buscamos en el Open Door, que tiene un registro de repositorios de acceso abierto, ustedes en Colombia tienen 41 repositorios registrados. Me imagino que hay más, pero esos son los que han registrado en el Open Door, y además 4 mandatos de acceso abierto a nivel institucional, y esas son las instituciones. Otra vez, me imagino que hay más, pero esos son los que están registrados en el Roadmap, que tiene un registro de varias políticas a nivel institucional y nivel nacional de muchos países del mundo.
Pero todavía al nivel de acceso abierto tenemos mucho por hacer, mucho trabajo por hacer. Ese es el caso de Diego Gómez. ¿Cuántos han escuchado de su caso? Es un alumno de maestría en Colombia que estaba trabajando en la investigación en biodiversidad. Y lo que pasó era que estaba buscando un artículo que necesitaba para su trabajo y era muy difícil conseguir el acceso a ese artículo. Y entonces, cuando por fin consiguió una copia de ese artículo, pensando en lo demás, subió una copia en un repositorio público, pensando, mira, yo necesitaba ese trabajo, yo tenía muchas dificultades en accesar a ese trabajo, entonces lo voy a compartir con todos los demás para que le hace más fácil su vida, ¿no? Bueno, lo que pasó es que el autor de ese trabajo le metió una demanda de violación de derechos de autor y por daños económicos, y ahora ya está todavía en proceso el caso, pero está enfrentando hasta 8 años de la cárcel por esa acción, por nada más compartir un trabajo de la ciencia, ¿no? Y entonces todos entendemos que hay que proteger los derechos de autor, pero por otro lado yo creo que todos estamos de acuerdo que ese alumno no debe ir a la cárcel por 8 años nada más por compartir un artículo científico. Entonces, eso tiene que ver con, todavía nos falta cambiar la ley. Y eso no está solo pasando en Colombia, está pasando en varios otros países. Y mientras que eso está pasando, pues hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay que cambiar las leyes y hay que asegurar que compartir la ciencia no es un delito. Entonces, ese es al nivel de acceso abierto, pero como mencioné, la ciencia abierta es mucho más amplio. Entonces, al nivel internacional es un poco de lo que está pasando con los datos abiertos. Entonces, también tenemos normas internacionales, una definición por la Fundación de Open Knowledge. Ellos tienen un comité asesoría que tiene varios expertos en el mundo de ciencia abierta, y esa es la definición que han creado, que dice, los datos abiertos, el contenido abierto, tiene que ser accesible y libre para cualquier usuario, ya usarlo, modificarlo, compartirlo, bajo condiciones que como mucho preserven su autoría y su apertura. Entonces es la definición en general de qué es abierto, qué son los datos abiertos, qué requisitos tienen que cumplir. Otra norma internacional se llama los Patent Principles. Ese se llama así porque el primer borrador escribieron en el bar de Patent Arms. Ese es el grupo ahí. Y entonces esa declaración dice varias cosas sobre los datos abiertos, que primero si van a compartir sus datos, que hay que hacer una declaración muy explícita sobre sus deseos acerca de la reutilización de sus datos. ¿Qué quieres que las otras personas pueden hacer o no pueden hacer con sus datos al momento de compartirlos? Utilizar una licencia o hasta renuncia de los derechos de autor reconocida y apropiada para los datos. La licencia que usamos para un artículo no es lo mismo que usamos para los datos y tiene sus cambios, sus detalles importantes. Y en ese caso es importante que los datos son verdaderamente abiertos, y eso quiere decir que no tiene cláusulas restrictivas. Por ejemplo, poner una cláusula no comercial. La gente piensa que, pues voy a prevenir que las compañías vienen y usan mis datos para su propia ganancia. Pero eso sí es cierto. Pero hay otros casos, por ejemplo, educativos, en que si la licencia tiene esa restricción, ya en ciertos ambientes educativos no se puede usar esos datos. Entonces nosotros no queremos poner esas restricciones y ya prevenir que en alguna universidad que no pueden usar esos datos. Y además, si es posible, asignar los datos al dominio público. Eso quiere decir que tú dices, yo voy a renunciar a mis derechos de autor, esos datos son para todos.
y ustedes lo pueden usar como ustedes quieran. Y también pueden ir a esa liga y firmar esos principios diciendo que están apoyando lo que dicen. Otras normas internacionales, ese es más nuevo, se llama el Open Data Charter y tiene varios componentes, que los datos deben ser abiertos por default, por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, no que nada más están allí en PDF donde nadie lo puede usar, ¿no? Tienen que ser utilizables, comparables y con las metas de mejorar gobernanza, participación ciudadana y para el desarrollo y la innovación tecnológica. Y entonces, otra vez pueden firmar ese charter como organización y yo creo que también como individual, ¿no? Es decir, que yo apoyo esas ideas de qué debe ser los datos abiertos. Hay varios gobiernos que apoyan los datos abiertos. Ese es un ejemplo de Estados Unidos. El vicepresidente Joe Biden en el último año ya estableció un programa de investigación con no sé cuántos millones de dólares en investigación en cáncer, y parte de esa iniciativa dijo, si podemos aumentar el número de investigadores que tienen acceso a los datos primarios, podemos ya acelerar la investigación y ojalá encontrar curas o tratamientos más efectivos. Y entonces crearon ese repositorio donde pueden subir todos los datos y los datos están abiertos y vienen de varios tipos de cáncer, de varios grupos de investigación y toda la gente tiene acceso a esa base de datos, con la idea de que eso va a acelerar la ciencia, específicamente la investigación en cáncer. Otro ejemplo, en África, el año pasado, eso fue el primer congreso de datos abiertos en esa región, y asistió el presidente de Tanzania y dijo, no hay duda que África tiene que adoptar los datos abiertos en su agenda de desarrollo, que es una idea cuyo tiempo ha llegado. Entonces, tener el presidente de un país allí en un congreso diciendo los datos abiertos son importantes para nuestro país, yo creo que es crucial, ¿no? Entonces, han avanzado mucho, tienen varios grupos que están trabajando en datos abiertos a nivel de gobierno, a nivel de investigación, a nivel de salud pública. En América Latina también tenemos varios grupos que están trabajando en ese mundo de datos abiertos. Ese es un ejemplo de un congreso que se llama Abre Latam. Dicen que el nombre viene de Abralatas y con la idea de abrir el acceso a los datos de investigación, de gobierno, de varios sectores. Ese año el congreso es en Bogotá. No me acuerdo la fecha, pero aquí va la liga y los comparto con ustedes después para que puedan asistir y ya discutir cómo mejorar el país utilizando datos abiertos. Esa es la idea del Congreso. En europeo, pues han establecido lo que se llama el nube de ciencia abierta, el Open Science Cloud, que es una plataforma para que todos los investigadores de Europa pueden compartir sus datos y vincular entre datos relacionados, reanalizar datos y con esa idea de cruzar fronteras, no solo fronteras de países, pero también fronteras de disciplinas, ya integrar mejor todas las investigaciones que están haciendo a nivel de Europa y a ver si pueden avanzar más compartiendo toda esa información. Entonces, ya han desarrollado esa plataforma y ya está en uso. Un poco sobre el impacto, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿quién está usando esos datos? Y depende mucho del tipo de datos que compartes, si son de gobierno, si son de salud pública, si son de investigación básica.
Pero ese proyecto se llama Open Data Impact Map, el mapa de impacto de los datos abiertos, y la idea es que los que están usando datos abiertos en su proyecto de investigación, en su compañía, en su proyecto a nivel de comunidad, en salud pública, pueden registrar lo que están haciendo y nos da una idea del impacto global de los datos abiertos. Entonces, como ustedes pueden ver, hay ejemplos en casi todos los países, ¿no? Todas las regiones del mundo donde hay gente usando datos abiertos para mejorar su ciencia, para mejorar su tratamiento de pacientes, para mejorar el sistema de tránsito, ¿no? A nivel de su ciudad. Entonces, yo creo que muestra muy bien que no es solo importante a nivel abstracto, ¿no? Que hay que compartir los datos. Sí hay gente utilizando esos datos de manera diaria. Otro aspecto de la ciencia abierta, y ese es más nuevo, es la idea de compartir los métodos de ciencia, los protocolos. Sabemos que muchas veces el proyecto de investigación que tenemos, la parte de analizar los datos y publicar, solo unos meses a veces, y tardas años en desarrollar protocolos, en desarrollar métodos para medir lo que quieres medir. Entonces, y toda esa parte se pierde cuando el único producto que tenemos es el artículo, porque esa sección de métodos, hasta en algunas revistas lo dejan hasta el final y es un párrafo, dice, en línea pueden conseguir más información, lo dejen así como que no es importante, ¿no? Y entonces hay todo un movimiento que dice, no, esa parte de los protocolos, de los métodos, sí es muy importante y hay que compartir esos protocolos también. Entonces hay varias plataformas, uno es Protocolos.io, que es un sitio de internet donde todos los investigadores pueden subir sus protocolos y hasta discutir con otros investigadores. Oye, yo intenté de reproducir su protocolo, a mí no me está funcionando esa parte, entonces lo que yo hice fue ese pequeño cambio, y ya tienen toda una comunidad que comparte sus protocolos, que mejora los protocolos de investigación. Tienen una app que es para el teléfono, entonces ya ahí tienes el protocolo completo y pueden ver cómo ha crecido el número de protocolos abiertos. Esos son los métodos públicos en su repositorio. Entonces tienen casi 1000 protocolos de investigación abiertos, nada más en ese repositorio. Y es desde el 2014, entonces están creciendo muy, muy rápido. Otro ejemplo de compartir los métodos, y de hecho es más allá, es compartir todo el proceso científico en tiempo real, se llama cuadernos abiertos. Nosotros cuando estamos en el laboratorio tenemos ese hábito de escribir lo que estás haciendo, ok, hoy hice ese experimento, los resultados son tales, ¿no? Siguiente día. Intenté eso, no funcionó, los resultados son tales, entonces mañana voy a intentar tal. Normalmente, históricamente, todo ese proceso era cerrado, ¿no? Solamente la gente que pertenece a ese laboratorio tiene acceso a esa información. Ahora, esos grupos están diciendo, no, voy a hacer ese proceso en pleno luz de día, lo voy a hacer en tiempo real, todo público, en el momento que lo hago, en línea. Entonces, si yo voy hoy al laboratorio y hago un experimento, en la tarde tengo que subir la descripción de ese experimento con los resultados, con algunos datos, y eso queda como una bitácora diaria de mi investigación. Ese es un proyecto que se llama Open Source Malaria, y en que están compartiendo su investigación de esa manera. O sea, cada día registran sus experimentos. Y hasta que una investigadora de ese proyecto dice, imagínate, ¿no? Cualquier error que haces en el laboratorio es ahí en línea para todo el público. Entonces me dice, yo llevaba meses desarrollando una solución química y un día se me cayó el frasco. Se rompió y tengo que empezar desde cero, ¿no? Y ahora tiene que explicar por qué tiene que empezar desde cero. Había un pequeño accidente en el laboratorio, así es, ¿no?
Pero ahora esos detalles no están escondidos, ya hay que compartir con el mundo. Y yo creo que no solo es bueno por compartir y por el asunto de reproducir los experimentos, pero también poner un aspecto más humano a la ciencia, ¿no? Sí, somos científicos, somos humanos, hacemos errores en el laboratorio, eso es parte del proceso y a veces descubrimos nuevas cosas a través de esos errores. Entonces, ya abrir todo eso a la luz y decir, no hay problema, ¿no? Ellos tienen lo que se llama las 6 leyes de la investigación abierta. Uno es que todos sus datos están abiertos y todas las ideas compartidas, que cualquier persona puede participar a cualquier nivel. No tiene que ser científico del mismo área, hasta que no tiene que ser científico. O sea, una persona del público puede participar y decir, ¿sabe qué? Estaba pensando en ese experimento, ¿qué tal si intentan eso, ¿no? Sugerencias son la mejor forma de crítica y que la discusión pública es mucho más valiosa que el correo electrónico privado. Y que un proyecto abierto es mucho más grande y que no pertenece a un laboratorio. Pertenece a, por ejemplo, al público que está pagando los impuestos, que está pagando la investigación, ¿no? Pertenece a todos, no solo a ese grupo. Y uno importante, que es el número 3, es que no habrá patentes. Entonces, si ellos descubren una cura para la malaria, no lo van a poner bajo patente. Va a ser libre para todos, como hizo el SAL con la vacuna de polio, ¿no? Entonces, es para el avance de la ciencia, para el avance de la comunidad y no para el avance nada más de su grupo de investigación. Un problema que hemos visto en los últimos años es que ha cambiado nuestras ideas de cómo compartir la ciencia, pero no ha cambiado tanto las revistas. Entonces, las revistas quieren proyectos completos, un paquete bonito, ¿no? De un producto final. Eso fue mi resultado, tal. Pero si queremos compartir protocolos, ideas, cosas así, todo el ciclo de investigación, que no es solamente ese producto final, no había lugares donde publicar toda esa información. Ahora sí hay algunas, y un ejemplo es la revista RIO, Research Ideas and Outcomes, en que ellos dicen, el objetivo de esta revista es publicar todo el ciclo de investigación, desde la idea, desde sus propuestas de financiamiento, desde los protocolos, desde, no sé, artículos, ideas que escriben sus alumnos. Todo el proceso pueden publicar en esa revista y tienen varias formas de revisar de manera abierta esa información que los investigadores publican en línea a través de esa plataforma. Entonces yo creo que ya, mientras que está cambiando la forma de compartir, la idea de que hay que compartir toda esa información extra, ya va cambiando las plataformas también. Hay más oportunidades de compartir todo nuestro proyecto de investigación, desde el principio hasta el final. Uno de los objetivos de la ciencia abierta es la reproducibilidad de la investigación, ¿no? Yo publico un artículo, pero no siempre tiene todos los detalles necesarios para que otro investigador independiente viene y puede reproducir mis resultados. Entonces, Lorena Barba es una investigadora que escribió que se llama Manifesto, de un investigador que quiere decir que toda su investigación es reproducible. Entonces, tiene varios pasos en ese proceso. Uno es usar control de versiones. Entonces, si yo escribo un código, ese código muchas veces cambia. Y a veces, si no tengo control de versiones, pierdo todo ese proceso, pierdo toda la historia de cambios. Pero si tengo versión de control desde versión 1, cuando llego a versión 10, ya puedo ver toda la historia y cómo ha cambiado el código con el tiempo y con todas las contribuciones de varios miembros de su grupo. Y eso es importante porque a veces nosotros que trabajamos en código hay momentos en que cambias algo y se rompe. Y dices,
¿qué hice? ¿No? Si no tiene esa versión de control, no se puede regresar a la versión anterior y ver qué pasó. Y eso sería fatal y hay que empezar el proceso desde nuevo, desde cero a veces. Eso evita ese problema. Hay un proceso de verificación, de checar el código, que checar que es válido, que corre bien y que normalmente lo checan con gente que no participó en escribir ese código, ¿no? Alguien de afuera hay que verificar que su código está bien. Que sus trabajos, sus figuras, todo está bajo la licencia abierta de Creative Commons. Por ejemplo, ponen figuras de investigación, sus resultados, en un repositorio Figshare con una licencia abierta y esa licencia es irrevocable. Entonces, si después publican sus resultados en una revista y ponen la figura allí, los derechos de autor no pertenecen a la revista, lo que a veces pasa, ¿no? Está bajo una licencia abierta y cualquier persona puede reutilizar esa figura y no importa dónde lo publicaron en el final, ¿no? Pasan por un proceso de prepublicación, es desde publicar en un repositorio abierto antes del proceso de revisión por pares. Uno de los más famosos es Archive, acepta trabajos de física, de matemáticas y hasta biología cuantitativa ahora. Tiene 1 millón de artículos, algo así. En física, en matemáticas, es parte del flujo de trabajo. Publican sus artículos en ese repositorio de prepublicación, reciben comentarios de la comunidad científica, hacen los cambios y después lo someten a una revista y lo publican en esa revista. Pero todo ese proceso de revisar, de recibir comentarios es abierto. Número 5 es tener código abierto, no solo el artículo, no solo las figuras, todo el código que utilizaron para analizar sus datos es abierto bajo una licencia apropiada para el código, que también tienen sus propias licencias. Y finalmente que tiene una presencia en Internet, en el web, ¿no? Que hay un lugar donde tienen reportes de todo ese proceso de verificación, de validación, tienen su información de contacto para que cualquier otro alumno, investigador, le puede contactar y preguntar sobre su investigación. Entonces, todo ese conjunto, ella le llama el Reproducibility PI Manifesto. Ese es mi compromiso como investigador de cómo voy a hacer mis proyectos de investigación reproducible. Colaboración. Como investigadores, especialmente hoy en día, hay que colaborar, ¿no? Hay muchos problemas que requieren la perspectiva de varias disciplinas, las herramientas de varias disciplinas. No podemos trabajar solos en esos proyectos, en esas preguntas de investigación. Entonces, en los últimos años han desarrollado unas plataformas para facilitar la colaboración entre investigadores de manera abierta. Es un pequeño muestra de esas plataformas. GitHub es una plataforma donde pueden subir código y de hecho trabajar juntos en ese código, colaborar en ese código, cambiar y tiene control de versiones. Entonces pueden ver la historia de cómo va cambiando el código y quién va haciendo los cambios y las contribuciones al producto final. Open Science Framework es uno donde los investigadores pueden compartir todo de un proyecto de investigación, sus artículos, datos, comentarios, tener discusiones. Entonces es una plataforma completa donde vive el proyecto entero. Overleaf es un ejemplo de una plataforma en que la gente puede escribir documentos de manera colaborativa, específicamente en LaTeX. Entonces ya se juntan todos y escriben su documento y los que no saben muy bien el LaTeX pueden aprender a través de la plataforma, tiene templates y todo. Otro ejemplo, Bitbucket es muy parecido a GitHub, donde comparten código. Etherpad es uno, por ejemplo, tenemos un congreso, podemos abrir un Etherpad y es un documento donde todos pueden poner notas en tiempo real
y formar un documento colaborativo entre todo el grupo que está participando en un evento. A ver si puedo, voy a ver si podemos ver un pequeño video de la colaboración. Este es un video, este aquí es un usuario y es un repositorio en GitHub donde está cambiando varias cosas. Entonces cada punto es un parte de ese repositorio, va cambiando el código, trabajando en un parte del proyecto y después en otra parte del proyecto, pero está solo, ¿no? Es él nada más trabajando, mira, voy a trabajar por aquí, voy a trabajar por aquí, ya después por acá, y mira, ya vino otro. El código es abierto, entonces puede llegar cualquier colaborador y empezar a trabajar, ¿no? Obviamente tiene controles, ¿no? Hay que pedir permiso para entrar al grupo, para hacer los cambios. Ahora tenemos 2 trabajando. Ah, mira, ya había una explosión. Y ya tenemos ¿cuántos? Ni los puedo contar. Ya tenemos ¿cuántos colaboradores? Para formar un grupo de ese tamaño, para hacer un proyecto de ese tamaño de desarrollo de código, costaría no sé cuánto, miles de dólares, ¿no? Pero como ese proyecto es abierto, puede traer colaboradores de todo el mundo, voluntarios, que van trabajando en su proyecto. Y de esa manera puede hacer mucho, mucho mejor, ¿no? Que un investigador solo. Y ese yo creo que es el poder de una plataforma como GitHub o Bitbucket, que puede traer colaboradores y ya elaborar un proyecto mucho más complicado con menos recursos. Ese es el Open Science Framework que les mencioné, es donde puede vivir un proyecto entero. Aquí les muestra esa gráfica que dice, mira, todo el ciclo de investigación tiene que ver con desarrollar una idea, ¿no? Leyendo artículos, el diseño de un estudio, la adquisición o desarrollo de materiales, colección de datos, análisis de datos, interpretación de esos resultados y ya hasta final escribir un reporte, un artículo que da un resumen de todo ese proyecto. Todos esos productos del ciclo de investigación pueden vivir en esa plataforma de Open Science Framework, lo pueden compartir con colaboradores y con todo el público. Entonces, el Center for Open Science está haciendo varios proyectos de reproducibilidad en psicología. Entonces, tienen unos 200 investigadores que están trabajando en reproducir ciertos resultados de la disciplina de psicología y utilizando esa plataforma. Es un proyecto gigante, 200 investigadores, 300, pero ya a través de esa plataforma pueden organizar todo el proyecto y cualquier persona puede entrar a esa plataforma y reanalizar sus datos. Eso también es importante. Esa plataforma tiene integración de varias herramientas científicas. Entonces tenemos repositorio Figshare, varias plataformas de referencias bibliográficas, el GitHub que les mostré, varias para compartir datos. Esa plataforma puede integrar todas esas herramientas para que no tienes que ya aprender nueva plataforma o ya mover todo a una plataforma a otra. Si estás trabajando en una plataforma lo puedes integrar y ya de esa manera tener todo con un lugar central, ¿no? Que maneja todo su proyecto. Otro ejemplo de colaboración abierta son los laboratorios virtuales de ciencia abierta. Es una plataforma donde investigadores de cierta disciplina en ese proyecto, es leishmaniasis, es una enfermedad, pueden entrar a esa plataforma a hablar, trabajar, diseñar estudios. Entonces, es todo un ambiente virtual, es un proyecto colaborativo entre Europa y Brasil. Entonces, también cruza fronteras de esa manera. La ciencia puede pasar en ese ambiente virtual, ¿no? Tal vez muchos investigadores quieren trabajar juntos, pero no pueden estar físicamente juntos. Esa es su manera de colaborar
y trabajar en proyectos de ciencia a distancia. Otro movimiento en el mundo de ciencia abierta es que queremos que los materiales y todos los productos de investigación están abiertos, pero además ese proceso de revisar y decir ese proyecto es de calidad o ese proyecto falta tal experimento para hacer las conclusiones, ese proceso históricamente lo hicimos tras de puerta cerrada, ¿no? Con revisores anónimas, con reportes cerradas, y eso también es parte del proceso de ciencia que hay que abrir. Entonces, ese es un ejemplo que se llama el Pro Initiative for Open Science, en que revisores, ustedes también pueden firmar la iniciativa y decir, como revisores de trabajos científicos, vamos a solicitar que todos los datos relacionados a un estudio están disponibles al público, que otros materiales reactivos, lo que sea línea genética que generan ese estudio, también están disponibles. En caso que algunos datos o materiales no están abiertos, disponibles, deben proporcionar una razón clara, una justificación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con datos de casos médicos de humanos, hay consideraciones de privacidad que hay que cuidar, ¿no? Entonces, si tengo una justificación de ese tipo, yo puedo no compartir mis datos, pero tiene que ser muy bien justificado. Y hay que incluir documentos que explican cómo interpretar los archivos o código o cualquier otro material relacionado a ese artículo. Entonces es importante porque los revisores están diciendo, yo no puedo revisar bien ese trabajo si yo no tengo acceso a todo el conjunto de datos y materiales que ellos estaban utilizando para llegar a las conclusiones, ¿no? Si yo no tengo acceso a eso, si yo no puedo reanalizar los datos, no puedo decidir si es de alta calidad esa investigación o hay algo mal, ¿no? Tal vez hicieron el análisis de una forma y yo considero que es más importante hacerlo de otra manera, pero tengo que ver los datos para hacer esa conclusión. Entonces, la gente que han firmado eso dice, es mi compromiso como revisor, les voy a pedir de todos los investigadores, de todos los trabajos que yo estoy revisando. Entonces, estamos cambiando el modelo de revisión por pares. Históricamente, sometes un artículo y antes de la publicación había todo ese proceso de revisión por pares, de interacción a veces entre los revisores y los autores diciendo, voy a cambiar esto, pero no esto por tal razón. Pero todo eso, que es un proceso importante para llegar al artículo final, lo hicieron tras puerta cerrada, ¿no? Y entonces ahora estamos cambiando el punto. Eso, por ejemplo, es de F1000 Research, es una revista que tiene revisión abierta. Lo que ellos hacen es, sometes el artículo, pasa por un pequeño chequeo de, ok, está bien, que no tiene errores, que sí es un trabajo científico. Lo publican entre una semana, inmediatamente. Ya el documento está publicado en línea y después invitan a los revisores, a los expertos en el campo, ya leer el artículo y dar un reporte, una evaluación de ese trabajo. Y esa evaluación también hay que publicar con el artículo. Entonces, en el final sí tenemos un artículo científico de alta calidad, pero con todo el proceso de revisión, todos los cambios y todos los reportes de los revisores. Hay varias preguntas cuando hablamos de revisión abierta. Ese es un proceso de revisión completamente abierta, ¿no? Los reportes, los nombres de los revisores, todo es público. Hay otras variaciones en que podemos hacer que los reportes de los revisores publican, pero sin el nombre, por ejemplo, del revisor. Y hay gente que piensa que eso es importante, sobre todo para protegerlos de los investigadores de carrera temprana, que posiblemente no pueden dar un reporte negativo contra un investigador de alta posición en su campo, ¿no? Entonces, más para proteger los de carrera temprana,
pero su reporte, lo que dice, su evaluación del artículo, está abierta. Y hay todavía modelos más nuevos en que hay una interacción entre el autor y los revisores. Entonces, tienen una plataforma para que los autores van y discuten con los revisores ese proyecto y discuten las críticas y los cambios que van a hacer a sus artículos. Entonces, una manera mucho más interactiva de evaluar la ciencia. Una pequeña muestra de todos los revisores, las revistas que ofrecen revisión abierta, el PeerJ. De hecho, tengo algunos stickers de PeerJ, si ustedes quieren stickers. Biomed Central, F1000 Research, Rio, GigaScience. Todos tienen modelos un poco distintos, pero la idea es abrir ese proceso de evaluación científica, ¿no? Lo dejo un momento. Y otra idea es que nosotros como científicos, la revisión que hacemos es parte de nuestro trabajo, pero es parte que normalmente no nos da puntos en evaluaciones, no podemos tener crédito para ese trabajo porque normalmente es anónimo. En ese caso, es una plataforma que se llama Publans, que dice, no, ¿sabes qué? Ese trabajo es importantísimo para la comunidad académica, se puede reconocer, se debe reconocer. Entonces, cada autor puede crear un perfil, como se ve en un ejemplo aquí, que tienen todas las revistas para que está haciendo evaluaciones. Y hasta si están abiertos los reportes, hasta incluye los reportes de ese revisor. Entonces, se puede mostrar su trabajo como revisor en la comunidad académica. Continuando con esa idea de cómo podemos reconocer buenas prácticas, ¿no? Queremos que las científicas comparten sus artículos, comparten sus datos, comparten sus protocolos, hasta que comparten sus lecturas de clase, lo que sea, ¿no? Eso implique un trabajo, porque no es nada más poner un PDF, poner una hoja de cálculo. Hay que preparar esos datos, hay que trabajar en su presentación. Y entonces, no podemos decir a los investigadores, van a hacer todo ese trabajo extra, pero sin reconocimiento, porque no va a cambiar nada, ¿no? Hay que darles iniciativas y decir, todas esas cosas que queremos que ustedes hacen, ¿no? Como parte de ser un investigador abierta, vamos a reconocer de una manera, ¿no? Entonces, estamos ahorita buscando cuál es la mejor manera de reconocer esos trabajos y dar incentivos a esas personas para que van compartiendo su investigación. Entonces, uno de esos es la idea de badges, no sé, como credenciales, que dicen, usted compartió sus datos, sus materiales, su código, o en ese último ejemplo, registraron su estudio antes de hacerlo. ¿Por qué es importante eso? Dicen, por ejemplo, tengo un estudio clínico, lo quiero registrar y decir, ese es mi plan de investigación, ese es cómo voy a analizar los datos. Entonces, ya queda un récord allí registrado y no importa si los resultados son positivos o negativos. Queda el récord allí y el compromiso de publicar el resultado al final de ese estudio. Es especialmente importante para los datos clínicos porque tenemos muchos estudios que nunca publican porque tienen resultado negativo y eso nos da un sesgo en la literatura de efectividad de algunos tratamientos y ese tipo de cosas. Entonces, el Center for Open Science y varios otros investigadores han desarrollado ese sistema de badges de reconocimiento de varias prácticas de ciencia abierta, Open Data, Open Materials, Pre-Registration. Y entonces lo que dice, por ejemplo, para conseguir una de esas credenciales hay que tener enlace permanente para acceder a los datos, los materiales o el registro del estudio. Información para que un investigador independiente, no de su grupo, puede reproducir los métodos y los resultados reportados. Un plan de análisis en el caso del preregistro del estudio,
y la divulgación completa de todos los resultados de acuerdo con el plan. Entonces, si tienen esos elementos, pueden conseguir un reconocimiento y las revistas van adoptando ese sistema. Entonces, si un artículo tiene datos compartidos, ya ponen un credencial que dice Open Data. Entonces, ya puedes identificar todos los artículos que tienen datos compartidos. Y resulta que sí afecta la cantidad de investigadores que deciden compartir sus investigaciones. Entonces, ese es un estudio publicado este año en PLOS Biology, y lo que hicieron fue adoptar ese sistema de reconocimiento en una revista de psicología y no en las otras revistas de misma área de ciencia. Esa línea punteada es donde implementaron ese sistema de reconocimiento, de poner un credencial si compartes los datos, y esa línea representa el porcentaje de investigadores que deciden, es opcional, que deciden compartir sus datos. Entonces, la línea negra, antes de esa implementación de credenciales, el porcentaje era 3%, y ahora están llegando a 40% de los investigadores deciden compartir sus datos nada más porque reciben un reconocimiento en el artículo. Entonces, ese es muy poderoso, ¿no? Una forma de decir al mundo, eso es lo que estoy haciendo, mi artículo tiene un extra, un plus, que son los datos compartidos. Y de esa forma ya podemos promover la ciencia abierta. Entonces ya ahora están viendo si se puede aplicar a otras áreas de la ciencia, a otras prácticas abiertas, para que también aumente el porcentaje de investigadores que deciden de manera voluntaria hacer ese tipo de práctica. Entonces yo creo que tenemos bastante evidencia que el mundo de la ciencia está cambiando mucho, ¿no? Hemos escuchado de que hay nuevas tecnologías, estamos más conectados que nunca, tenemos proyectos gigantes colaborativos por todo el mundo y tenemos más herramientas para colaborar, para compartir entre varios grupos de investigación. Y estamos viendo ese impulso hacia la ciencia abierta, hay mucho momento, ¿no? Pero yo no quiero dejarles con la impresión que ya hemos ganado, ¿no? Ya el trabajo está hecho. No, hay mucho trabajo por hacer, como vimos con el caso de Diego Gómez, todavía hay que revisar y cambiar las leyes para proteger a las personas que nada más quieren compartir la ciencia con los demás. Hay que lograr un cambio en la cultura científica. Todavía en el ambiente académico hay mucha competencia y de hecho nos dan puntos, nos dan reconocimientos. Si usted publica en Nature, en esas revistas cerradas de alto impacto, entonces reciben hasta bonos, ¿no? Hasta dinero por hacer ese tipo de cosas. Entonces, los incentivos van por el lado de ciencia cerrada, no por ciencia abierta. Hay que cambiar esa cultura para que el default, ¿no? Es compartir y no el contrario. Entonces, hay que fomentar más colaboración y menos competencia en el mundo científico. Y entonces con esa idea les dejo y con mucho gusto acepto cualquier pregunta. Muchas gracias. Muy bien, entonces la persona que quiera interactuar con nuestra expositora pues levanta la mano para que nuestros colaboradores le acerquen el micrófono. Ya hay una pregunta aquí. Al final de la ronda de preguntas daremos una información sobre el almuerzo. Hola doctora, ¿cómo está? Hola. Una pregunta. ¿Toda esta ciencia abierta trabaja algo así como en Scopus para mide como el nivel de impacto del investigador o es un previo a Scopus? Es que no conozco muy bien el sistema de Scopus, entonces… Scopus mide el impacto del investigador, de cuántas veces ha sido citado, cuántas veces la Pero ¿cómo es que mide el impacto? Porque el impacto puede… En citaciones. Ah, ok. Entonces es como el factor H, ¿no? Índice H. Okay. Índice H. Índice H. Ok, perfecto. Mira, ese sistema de medir el impacto, ¿no? De un investigador
es previo a esa idea de la ciencia abierta. No sé en qué año establecieron el SCOPES, pero el índice de H es relativamente nuevo en comparación con otros métricos, ¿no? El problema con esos métricos es que, mira, el índice de H, por ejemplo, mide las citas por artículo y el número de artículos en total. Eso tiene sus problemas, pero es mejor, por ejemplo, evaluar el investigador basado en el factor de impacto de la revista en que están publicando. Yo creo que tenemos muchos datos que muestran que el factor de impacto no es una indicación de calidad científica, no es indicación de la calidad de un trabajo individual, porque ese es al nivel de la revista y tiene un sesgo en los datos, ¿no? Entonces, hay de hecho varios movimientos que están trabajando junto con esa idea de la ciencia abierta, que hay que cambiar la forma en evaluar a los científicos, que no debe ser por factor de impacto, primero, que el número de citas es mejor, pero que todavía tiene sus problemas, y que además hay muchas cosas cualitativas que no estamos midiendo, ¿no? Por ejemplo, si mi trabajo no está citado por otro investigador, pero lo están usando en una clínica de salud pública en mi comunidad, ese es un impacto, y de hecho yo digo un impacto más importante, mejor, que tener una cita. ¿Para qué me importa esa cita, no? Eso me importa porque yo sé que mi trabajo está contando esas citas, y mi promoción y mi definitividad depende de ese número. Pero realmente cuando yo tenía 8 años dije, yo quiero ser científica, no fue porque quería una cita, ¿no? Fue porque quería ayudar a esa clínica de salud pública. Y entonces hay que hacer un mejor match entre esas métricas y lo que realmente queremos de la ciencia, ¿no? Si queremos que los científicos están ayudando a esa clínica de salud pública en su comunidad, hay que darles reconocimientos, hay que medirle de alguna forma, puede ser cualitativa, pero incluirlo en las evaluaciones académicas. Entonces, ojalá que eso... Perfecto, gracias. Esa es su pregunta. Muy bien, ¿alguien más? Gracias. ¿Hay otra pregunta acá? Hola, buenos días. Buenos. Hay ciertos temas que son de gran importancia pública, ¿no? Como por ejemplo las epidemias, como ahora el Zika, y ahora los temas relacionados con el calentamiento global. Entonces yo me pregunto si hay iniciativas para hacer la ciencia abierta para temas específicos. Sí, sí. Un ejemplo es eso de las investigaciones clínicas, de clinical trials, ¿no? Entonces tienen varios proyectos que se llama Open Trials, All Trials, en que dicen especialmente para investigaciones médicas en que estamos ya probando una droga o un tratamiento, hay que tener el panorama completo, no solo los estudios positivos. Entonces hay ese movimiento de decir, vamos a publicar todos los estudios, positivos, negativos. Vamos a hacer pre-registración para que después no manipulan el análisis de datos de cierta forma para que da la conclusión que quieren, ¿no? Sobre ese eficaz de la droga, y que comparten sus datos para que otros médicos puedan analizar sus datos y decir si realmente ese tratamiento es eficaz o no. Entonces, ese es un ejemplo, uno de los ejemplos más obvios de una disciplina que está trabajando en la ciencia abierta, diciendo que eso no es solo importante en sentido abstracto de que éticamente deberíamos compartir. No, tiene implicaciones para la salud de la gente y hasta es un asunto de vida y muerte, si tiene que ver con la eficacia de una droga, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. All Trials, Open Trials, son dos iniciativas en ese campo. No sé de calentamiento global, pero sí hay varios proyectos específicas a disciplinas diciendo los problemas que pertenecen a esa disciplina son especiales, entonces hay que tomar en cuenta cuando compartimos los datos. Por ejemplo, también datos médicos tienen sus propios problemas, ¿no? Hay que proteger los pacientes
Entonces hay otras iniciativas que dicen queremos compartir, pero al mismo tiempo hay que ver cómo podemos compartir esos datos de manera que protege también a los pacientes y su privacidad. ¿Sí? Muy bien. Otra pregunta por ese lado. Gracias, buenos días. ¿Qué estímulos o en su experiencia se tienen para motivar un poquito la publicación? ¿Qué es lo que pasa en las universidades, por lo menos en la mía y creo que en la mayoría de colombianas? Que ICI y Scopus y Elsevier son los dueños de la ciencia y lo que publicas allí es lo que tienes en cuenta y eso recibe estímulos y luchar contra el tema. Creo que muchos estamos en la iniciativa de repositorios, nosotros firmamos un acuerdo, estamos ahí, pero no llegas a cambiar como la política interna de la universidad para que se den esos estímulos en la parte de... Entonces, ¿qué experiencia tienen ustedes? No sé, en México creo que va mucho más avanzado en esa iniciativa, pero... No sé, porque también nuestras instituciones ponen mucho énfasis en factor de impacto y índice H y todas esas métricas que ya sabemos que no funcionan muy bien, ¿no? Obviamente es diferente para cada institución, pero sí hay énfasis todavía. Entonces no sé si estamos más avanzados en ese sentido. Y es un poco frustrante porque todos nosotros sabemos que el acceso es un problema, es algo que nosotros vivimos todos los días, ¿no? Todos tenemos problemas accesar artículos, datos, lo que sea. Pero mientras que estamos dando esos incentivos de dar puntos, dinero, promoción, lo que sea, pues vamos a tener problema convencer a los investigadores, porque no podemos decir a los investigadores hay que sacrificar su carrera por el movimiento de ciencia abierta. No vamos a decir y no vamos a convencerlos. Entonces yo creo que hay que cambiar el sistema de evaluación. Estoy trabajando con un congreso organizado en Estados Unidos, se llama OpenCon, que es congreso para investigadores de carrera temprana, para alumnos, y estamos trabajando en un guía, ¿no? Unas prácticas mejores para mejorar su sistema de evaluación. De allí que lo adoptan en varias instituciones, yo lo veo mucho más difícil. Yo creo que un incentivo muy importante es que hay varias organizaciones que ahorita, privados y públicos, dan fondos para hacer proyectos de manera abierta. Todos nosotros como investigadores estamos buscando fondos externos y esas organizaciones dicen, yo no solo voy a apoyar la idea de ser científica abierta, pero les voy a dar dinero para hacer un proyecto de manera completamente abierta. Entonces, es una manera de dar incentivo por afuera de la institución, pero yo creo que es bastante efectivo. Y ojalá con el tiempo, administración de esas instituciones, de las universidades, ven ese impulso y que cambian sus políticas de acuerdo con eso. Estamos viendo eso, por ejemplo, en Alemania, que ahora hay algunos convocatorias de plazas que incluye 1 o 2 líneas diciendo hay que escribir una declaración de sus prácticas de ciencia abierta como parte de su solicitud de empleo. Entonces, ojalá que en Latinoamérica empezamos a ver algo parecido, ¿no? Hay herramientas de medición de esa visibilidad claro, existen las redes sociales. ¿La parte más cualitativa? Sí, la parte más cualitativa, sí, que también puedan meterse como equivalentes de sí, Elsevier y de las otras editoriales. Sí, exacto, porque necesitas ya darles algo para reemplazar lo que estás tirando basura. Entonces sí hay varias, por ejemplo, el Impact Story es uno que te permite ingresar, ya creas un perfil, subes sus trabajos o enlaces a sus trabajos y ellos miden no solo el número de citas, pero también el número de tweets, el número de blogs, todo un perfil más completo de quién está hablando de su trabajo. Entonces ya te da un panorama más completo, ¿no? Del impacto de ese trabajo, aparte de nada más ese numerito de citas, ¿no? Impact Story. Impact Story y Altmetric
y Plum Analytics. Son 3 en el mundo lo que se llama métricas alternativas, altmetrics, en que miden todo esa actividad alrededor de su trabajo, citas, pero también los tweets, los blogs, Facebook, Site You Like, todos esos sitios que van, en que la gente está hablando de su trabajo y compartiendo su trabajo para ya tener, y los investigadores crean su perfil y pueden incluir esa información con un widget, ¿no? en su sitio de internet, o también hay algunos investigadores que ya lo tienen en su currículo. Equivalente a ORCID. Algo así, el ORCID se puede entregar. El ORCID no te da como estadísticas sobre tweets, ¿no? Pero con su perfil de ORCID, su identificación único, ORCID es una identificación único para cada investigador, con ese numerito ya puedes crear todo un perfil y hasta incluir esa información en su currículo y decir, ese es el impacto que realmente tengo como investigador. Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias a la doctora Erin. Un aplauso para ella.